Aquí tienes la traducción completa al español mexicano, con un lenguaje natural, fluido y que respete el tono original del relato western sin sonar forzado ni demasiado neutro. Ver acepto un trabajo de cocinera para vaqueros en un rancho sin saber que uno de ellos era el dueño de la tierra donde pisaba. La nieve caía fuerte sobre las llanuras de montaña espesa como el silencio, y 2 veces más fría. Diciembre había clavado sus garras profundas en la tierra, escarchando la hierba quebradiza y pegándose a las vigas de madera del rancho Stone River como un viejo dolor. El viento aullaba entre los cobertizos, hacía traquetear las tejas sueltas y picaba cualquier pedazo de piel que se atreviera a asomarse. Me camino derecho contra él. Su abrigo era demasiado delgado, remendado en los codos, y los guantes no hacían juego, uno de lana, otro de cuero. Pero la espalda la llevaba recta, y los ojos le ardían, con esa fiereza desafiante que solo dominan las mujeres, que ya no tienen nada que perder. Colgada del hombro traía una talega, y sus botas dejaban huellas filosas en el lodo congelado del corral. Se detuvo frente a la casa-cocina donde un grupo de vaqueros estaba reunido junto al fuego, pasándose un frasco y riendo bajito entre dientes que castaneteaban. La miraron al acercarse, las risas se fueron apagando una a una mientras la repasaban. Una mujer sola, pidiendo algo en un lugar que no regalaba nada. Un hombre alto mayor que los demás, con barba entrecana y la desconfianza grabada en la frente, dio un paso al frente. Su voz era grave envuelta en whisky. Aquí es un rancho de trabajo, señorita. No un refugio pa' perdidos ni pa' cuentistas. No soy ningún perro callejero, respondió May. Su voz firme y baja, y tampoco vengo a contar historias. El hombre la midió de arriba abajo. No necesitamos problemas, ni mentirosos, ni muchachitas que crean que con palabras bonitas van a salir del frío. Me apretó la mandíbula. Tampoco vengo a decir palabras bonitas. Otro hombre, más corpulento y con mirada de mala leche, escupió al suelo. Parece que viene de la cocina de algún salón, o tal vez del cuarto de atrás. Se oyó una risa grosera. El primero levantó la mano para callarlos y se acercó hasta quedar frente a frente. ¿Pues qué quieres? Me lo miró sin parpadear. Sé cocinar, dijo. Vos como pedernal, y manejado ollas de hierro sobre fuego, desolado presas, hecho pan de masa madre en tormentas de nieve y sopa con puro hueso. Puedo alimentar a tus hombres con lo que quede en el fondo del barril, y hacer que digan gracias después. Hubo un silencio. El fuego crepitó a sus espaldas. ¿De dónde vienes?, preguntó él. May no contestó. El hombre se acercó más. Aquí no hay lugar para secretos. Ella alzó la barbilla. Sé cocinar y no me voy a regresar. El hombre la estudió un rato más. Luego se hizo a un lado y señaló con la cabeza la casa-cocina. Tenemos 30 y tantos hombres que alimentar todo el invierno y llevamos 2 días sin comida decente. La estufa está adentro. ¿Quieres el trabajo? Te muéstralo para mañana. Me inicié y muto. Necesitaré harina, sal, un trapo seco y un poquito de respeto. No los mataría darlo. El hombre soltó media risa. De lo último ya veremos. Cuando me hice en camino a la puerta, sus ojos volvieron a pasar por el grupo. La mayoría apartó la mirada. Algunos sonrieron burlones. Otros fruncieron el ceno. Pero uno no se movió. Apoyado en el poste, brazos cruzados, alto, abrigo oscuro y sombrero de ala baja. Solo se le veía el filo de la mandíbula, y un destello de algo indescifrable en los ojos. No habló, no se burló como los demás, solo miró. Los ojos de May se cruzaron con los suyos un segundo de más antes de empujar la puerta. Adentro estaba oscuro, frío y olía a grasa rancia. Las ollas oxidadas en los estantes, unas latas vacías tiradas como soldados caídos. Pero la estufa seguía en pie en la esquina y me sintió algo parecido a una esperanza terca moverse en su pecho. Colgó la talega del gancho, se remangó y empezó. El hombre del abrigo oscuro, Caleb, mantuvo los brazos cruzados. Había reconocido su cara antes de que ella hablara. La había visto una vez en Billings, años atrás, cuando trabajaba tras las puertas de la cocina del Roosevelt, aquel lugar pintorreteado donde los hombres decentes susurraban mentiras y dejaban el honor afuera. Una noche la habían arrastrado al salón, acusada de robar una copa o simplemente de estar demasiado erguida. Un tipo el doble de grande la había agarrado de la muñeca. Ella no gritó, no lloró. Solo se quedó ahí, espalda de fierro, ojos llenos de fuego, retándolos a que la golpearan si de verdad querían. Él miró desde las sombras, y no hizo nada. Y ahora ella estaba aquí, con nieve en el pelo y desafío en cada paso.
No dijo nada. Solo dio media vuelta hacia el dormitorio de los vaqueros, con la luz del fuego titilando a su espalda. Afuera y adentro se venía una tormenta, y tenía nombre de mujer. May se levantó antes de que la luna se escondiera, el frío le caló hasta los huesos mientras se ponía las botas y el mismo abrigo raído con que llegó. La nieve se había amontonado contra la puerta de la casa-cocina durante la noche y tuvo que empujar con el hombro para abrirla. Adentro hacía más frío que afuera hasta que prendió la estufa. Rompió hielo del barril de agua, alimentó el fuego con lena de pino y esperó hasta que el calor empezó a disipar el vaho del aliento. Le dolían los dedos, le dolía la espalda, pero se movía como mujer que ha sobrevivido a cosas peores y piensa seguir haciéndolo. 15 vaqueros son 15 bocas. Amasó harina hasta que quedó dura. Cortó tiras gruesas de tocino salado y las frió despacio en la sartén de hierro. Los biscuits salieron con orillas duras pero calientes. Los sirvió con café tan fuerte que despertaba muertos. Al principio los hombres murmuraban. Uno preguntó dónde estaba el cocinero de verdad. Otro se rió muy recio y dijo seguro envenenó los frijoles. Para la tercera mañana llegaban temprano a las bancas. Raspaban los platos hasta dejarlos limpios y se pasaban la cafetera como si fuera oro. Nadie la elogió en voz alta, pero no dejaron ni migalla. May trabajaba callada, eficiente. Lavaba ella misma las ollas, fregaba la mesa y hasta barría la ceniza de los rincones sin que nadie se lo pidiera. Caleb siempre llegaba antes que los demás, nunca decía mucho, entraba a la misma hora cada mañana, metía lena en la estufa sin que se lo pidieran y se iba sin hacer ruido. Ella sentía en agradecimiento. Él apenas levantaba el sombrero, evitaba sus ojos, May lo notó. Con los demás hablaba, comía sentado con ellos. Pero con ella había un silencio distinto, no de desprecio, sino de distancia, como si guardara algo detrás de los ojos, y no confiara en que se quedara enterrado si ella lo miraba mucho. Y aún así era el único que cargaba un cubo extra de agua sin que se lo dijeran, el único que dejaba una pastilla nueva de jabón junto al lavadero cuando la de ella se acababa, el único que acomodaba el escalón gelado después de verla resbalar una vez junto al montón de lena. Era una bondad rara, sin palabras pero constante. Una tarde me acarreaba un cubo de nieve derretida por el corral congelado cuando su bota patinó en un parche de hielo. Se fue de bruces, el cubo voló, el agua salpicó la nieve blanca. El aire se le salió del pecho y un dolor agudo le subió por la muñeca. Soltó un siseo mordiéndose el labio para no gritar. Antes de que pudiera incorporarse, unos brazos la rodearon por los hombros. Caleb había cruzado el corral en segundos, más rápido de lo que ella creía posible. ¿Estás bien?, preguntó, voz baja. Me parpadeó. Su cara estaba cerca, enmarcada por el ala oscura del sombrero. Sus manos, calientes a pesar de los guantes, la sostenían firme. Ella sintió una vez, respirando corto. Estoy bien. La ayudó a levantarse. Una mano en su codo, la otra en su espalda. Cuando estuvo de pie, la soltó de inmediato y dio un paso atrás, como si hubiera cruzado una línea invisible y quisiera regresarse antes de que le costara caro. May lo miró. Él desvió la vista. Gracias, dijo ella, bajito. Él solo asintió y se fue hacia el establo sin decir más. Esa noche, mientras se sentaba junto a la estufa limpiándose la palma raspada, pensó en cómo la había mirado, como si la reconociera pero no pudiera decir su nombre en voz alta. Tenía aire de hombre que mantiene la distancia no por desprecio, sino por miedo, o tal vez culpa. May había conocido muchos tipos de silencio en su vida. El de Caleb era distinto, y no podía evitar preguntarse qué era lo que él tenía tanto miedo de decir. Empezó con un murmullo. Red Callahan, un vaquero joven, bocón y buscador de pleitos, había ido al pueblo 3 días antes por provisiones. Cuando regresó traía las alforjas pesadas de harina y frijoles, pero la boca más pesada todavía. Esperó hasta la cena, con el fuego crepitando y las panzas llenas, antes de recargarse en los codos y soltarlo como si fuera chiste, pero con veneno en las orillas. La vi antes, dijo, señalando con la cabeza hacia la casa-cocina donde May trabajaba sola. En Billings, en el Roswell. El nombre cayó sobre el campamento como ceniza. Todos conocían el Roswell, un bordel disfrazado de cantina, justo afuera de la calle Main, con cortinas de terciopelo, whisky barato y muchachas que sonreían quisieran o no. Red sonrió enseñando los dientes amarillos. También traía delantal, siempre olía a salvia y humo. Era la cocinera, sí, pero ya saben cómo las suben al piso de arriba cuando se acaba el whisky. Hubo risas, unas incómodas,
otras con esa crueldad fácil que nace del aburrimiento y los inviernos duros. Nadie cuestionó a Red, solo dejaron que las palabras echaran raíz. May no lo oyó esa noche, pero lo sintió la mañana siguiente. Los vaqueros entraron más lento al desayuno, no la miraban a los ojos, el ruido habitual de los platos y las voces estaba apagado. Uno tosió y murmuró algo. Otro dejó su plato junto a la puerta en vez de la mesa. Eran educados, pero ya no eran amables. Y May supo, conocía esa mirada, los vistazos de reojo, las voces bajas, como los hombres buenos se vuelven extraños, en cuanto creen saber un pedazo de tu pasado. No dijo nada. Revolvió los frijoles, cortó el tocino, sirvió el café. Sus manos seguían el mismo ritmo, pero los hombros se le habían puesto tiesos. La sonrisa delgada pero real que a veces llevaba había desaparecido. Miraba al suelo. Al mediodía nadie se sentó junto a ella junto al fuego. Al anochecer nadie le ofreció ayuda con los cubos de agua, y ella tampoco dijo nada porque ¿qué podía decir? Si había trabajado en el Roosevelt, si había cocinado, no se había vendido. Pero esa diferencia rara vez le importaba a los hombres que miraban a mujeres como ella y solo veían una cosa. Me había aprendido hace mucho que defenderte demasiado solo te hace parecer más culpable. Que hablen. Había sobrevivido a cosas peores. Pero Caleb también lo había oído. No se rió cuando Red soltó el comentario. No se veía divertido ni curioso. Se quedó callado mirando el fuego como si pudiera explicarle algo con lo que llevaba años batallando. Y cuando esa tarde Red hizo otro comentario sucio, algo de sobras de mujeres y sobras de guiso, Caleb se movió. Sin aviso, sin alzar la voz. Solo un puñetazo duro y rápido que le tronó la quijada a Red como trueno. Red cayó al suelo escupiendo sangre, aturdido. ¿Qué chingados te pasa? Gritó, agarrándose la cara. Caleb no dijo nada. Se quedó encima de él un segundo, puños cerrados, pecho agitado. Luego dio media vuelta y se fue, sin hablar, sin mirar a nadie, ni siquiera a May, que lo había visto todo desde la sombra de la puerta de la casa-cocina. Esa noche empezó a nevar otra vez, suave y constante, como ceniza de un lugar alto. May se quedó despierta más tarde de lo normal. La cocina estaba limpia, la estufa baja, pero ella se sentó junto al calor con los dedos apretados alrededor de una taza astillada de té que había guardado de su propio sueldo. No sabía qué pensar de lo que había visto. Porque Caleb golpeó a Red, porque ahora. Porque no le decía nada a ella. No sabía si era lástima, culpa o algo más que no se atrevía a nombrar. El golpe en la puerta llegó pasadas las 10, suave, casi imperceptible. May se levantó despacio con el corazón apretado, y abrió. No había nadie afuera, solo la nieve. Y una canasta pequeña en el umbral. Adentro, una docena de huevos cafés todavía tibios de la gallina, un costal de harina de maíz envuelto en tela, y atado con cordel rústico. Ni nota, ni nombre, pero ella supo. Los huevos eran del gallinero junto al establo, el trabajo de Caleb, siempre. La harina de maíz traía la marca de la tienda del pueblo, el mismo viaje del que Red había regresado. Caleb también había ido. May se arrodilló en el umbral, quitándole un copo de nieve al borde de la canasta. Su aliento salía en nubes. El viento ya no mordía tanto. La levantó, la abrazó contra el pecho y entró. Por primera vez en días se permitió sonreír. Poquito. Todavía no lo entendía. Todavía no. Pero tal vez no tenía que hacerlo, no esa noche. Esa noche alguien había recordado su valor en silencio, sin exigir nada, y con eso bastaba. El fuego llevaba rato apagado, pero Caleb no podía dormir. Estaba acostado en su catre del dormitorio, con los ojos abiertos en la oscuridad, oyendo el viento colarse por las rendijas como una advertencia susurrada. Afuera la nieve cubría las llanuras, suave y sin ruido, pero dentro de su pecho la memoria quemaba como marca de hierro. Todavía veía a May de 3 años atrás en el Roosevelt de Billings. Esa noche nunca se le había borrado. Habían ido a celebrar. Sus amigos, escandalosos y borrachos de whisky y de cerrar un trato de tierras con hombres del doble de su edad. Caleb no había querido ir, pero era joven entonces, más calado que ahora, y era más fácil asentir que discutir. Recordaba el perfume pesado, el aire rancio a bourbon y sudor, y la recordaba a ella. No se parecía a las demás. Nada de labios rojos, nada de sonrisa hambrienta. Traía delantal, el pelo recogido en un monopráctico. Llevaba una charola de tragos con atención callada, deslizándose entre las mesas como si quisiera pasar desapercibida. Pero el piso estaba mojado y resbaló. La charola se estrelló.
El licor se derramó. Un hombre mayor, algún comerciante de renombre, bramó furioso. «Pinche puta de cantina», escupió. «¿Crees que vestirte de señorita te hace una?» Otro hombre le jaló los cordones del delantal. Ella trastabilló. Le temblaron las manos, pero se enderezó. Nunca olvidó sus ojos. Los miró directo sin pestañear, desafiantes, y él no hizo nada. Caleb se quedó ahí parado, puños apretados, boca llena de arena. Tenía 23 años, lo suficientemente grande para saber que estaba bien y demasiado cobarde para hacerlo. La vio entonces, la recordaba ahora. La misma mujer que ahora se levantaba al alba para cocinarles a hombres que no la miraban a los ojos, que fregaba la casa-cocina con manos adoloridas, que nunca pedía las gracias. Caleb se incorporó, bajo las piernas del catre. El piso estaba helado. Se puso el abrigo, salió al viento. Caminó despacio por el corral nevado hacia la casa-cocina. La luz adentro era tenue, pero todavía brillaba. Sabía que ella se desvelaba remendando lo que se podía salvar. Se agachó y dejó un atado de lena seca en su escalón, sin notas, sin tocar. Pero esa noche no se fue. Se escondió detrás del matorral rojo junto a la pared y miró por la rendija de la cortina de lona. Ella estaba sentada junto a la estufa, cosiendo el hombro deshilachado de su camisa de trabajo, el seno fruncido de concentración, dedos cuidadosos y rápidos. Había algo reverente en su quietud, como si el mundo siempre la hubiera lastimado, pero ella igual lo enfrentaba con dignidad calada. Caleb sintió la vergüenza subirle otra vez, espesa y amarga. En ella veía todo lo que a él le había faltado alguna vez: valor, orgullo, supervivencia. Una vez se había quedado mirando, no volvería a hacerlo. Dentro de la casa-cocina, May se detuvo. Miró la llama un largo rato, luego volvió a su agulla, los hombros tensos. Lo recordaba. Lo había visto esa noche en Billings, no solo parado allí, sino mirando y eligiendo el silencio. No lo había odiado, no exactamente, pero sí había resentido la esperanza breve y tonta de que alguien hablara por ella cuando su propia voz había sido ahogada. Y aún así, desde que llegó a Stone River, era Caleb quien la ayudaba a levantar las ollas pesadas de agua, quien partía lena extra para su fuego, quien le dejaba cosas sin pedir nunca las gracias. Nunca decía una palabra, pero tampoco se iba. El corazón de May latía fuerte. Todavía no sabía qué hacer con él, y tal vez no quería saberlo. Pero luego vino el fuego. Esa misma noche, mientras la nieve caía en copos más gruesos, una ráfaga del norte barrió el campamento. Alguien había apilado lena seca demasiado cerca de la pared trasera de la casa-cocina. Una chispa perdida de la estufa, tan pequeña que nadie la vio, prendió la pila. En minutos las llamas rugieron pared arriba, crepitando como furia desatada. Los gritos rompieron la noche, los hombres corrieron. Alguien golpeaba puertas. Pero May, agotada, se había quedado dormida en el catre junto a la estufa y no se movió. Hasta que Caleb llegó. No esperó. Irrumpió entre el humo, se cubrió con su propio abrigo, la levantó en brazos y le dio la espalda al fuego mientras lamía la pared. Las chispas le prendieron las mangas, el calor le quemó la mejilla, pero la abrazó fuerte y no paró. Cuando ella despertó tosiendo contra su pecho, abrió los ojos y lo tuvo tan cerca, tan crudo. Él la miró y en esa mirada no había vergüenza, ni recuerdo de quién había sido ella ni de dónde se habían conocido. Solo él ahora, la muchacha a la que una vez faló y la mujer a la que se negaba a volver a fallar. Los días se hicieron más fríos y la nieve se compactó sobre las colinas como lana blanca cosida a la tierra. Cada mañana, antes de que se moviera el dormitorio, Caleb llegaba a la casa-cocina. Murmuraba algo de querer café o revisar la lena, pero May sabía la verdad. Sus ojos siempre se iban al pequeño hervidor negro del quemador trasero, el que ella llenaba con la sopa sobrante de la noche anterior. Cada vez que él entraba, su mano dudaba un segundo y luego se cerraba alrededor del asa caliente de la taza de hojalata que ella había llenado minutos antes. Él nunca daba las gracias en voz alta. Ella nunca señalaba que ya estaba servida antes de que llegara. Era una danza rara, sin palabras, pero no pasó desapercibida. May había empezado a llevar un cuaderno pequeño escondido debajo de los costales de harina, no para cuentas, sino para recuerdos. La letra de su madre, antes garabateada en retazos de lino, ahora descolorida por los años, la estaba copiando con sus propias manos calosas en líneas limpias y decididas. Pan de maíz sin azúcar, guisado de res con verduras de raíz, pudín de melaza tan espeso que hacía que un vaquero se quedara quieto, recetas sí pero también sueños.
Tal vez un día un lugarcito propio, una cocina sin escaleras. Un letrero que dijera bienvenidos y lo dijera en serio. Estaba revolviendo un caldo de cebolla cuando Caleb entró otra vez con nieve en los hombros. El café está caliente, dijo ella sin voltear. Él asintió, fue al mostrador y tomó la taza que ya lo esperaba. El vapor subía del borde. Bebió calado. Después de un rato ella preguntó sin voltearle. ¿Qué pensabas que era yo? Él se detuvo y bajó despacio la taza. Pensé que eras fuerte, dijo. Desde la primera vez que te vi en el Roosevelt no te arrugaste. Ella dejó de revolver. Él agregó, más bajo, pero también pensé, que tenía miedo de mí, de ti mismo, preguntó ella, de lo que decía de mí el hecho de quedarme allí parado mirando. De tener miedo de no ser mejor que los que se reían. El silencio que siguió no fue cruel, era pesado de historia. Luego él dijo, pienso en esa noche todos los días desde entonces. Ella se volvió. Al fin sus ojos encontraron los de él. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque te debo más que sopa y lena partida. Me dio un paso adelante, limpiándose las manos en el delantal. ¿Eso es lo que haces? ¿Cargar culpa y esperar que se vuelva redención? Caleb hizo una mueca. No sé qué estoy haciendo. Solo sé que quiero ser mejor que el que fui. Ella lo estudió, el hombre que había dejado de ser misterio para convertirse en pregunta. Y tal vez por eso preguntó suave, entonces, ¿quién eres ahora de verdad? Él dudó, luego exhaló despacio. Soy Caleb Stone, me parpadeó. Stone como Stone River Ranch. Él asintió. Mi papá es el dueño. Me crié aquí, pero me fui después de la guerra. Volví la primavera pasada y le pedí que no les dijera a los muchachos quién era. Quería trabajar, no que me regalaran algo que no me gane. El rostro de May se quedó quieto. Entonces todo este tiempo, dijo, voz baja, has estado mirando desde atrás de una máscara. No, dijo él, acercándose. He estado tratando de ganarme tu verdad con la mía. Ella negó con la cabeza, retrocediendo. Ustedes los hombres siempre traen caretas. Fingen ser mejores que el anterior, pero siguen mirando, siguen decidiendo cuánto vale una mujer según su pasado. No tú, dijo Caleb. El aire se le cortó a ella. Entonces, ¿por qué mentir? No mentí, dijo el suave. Solo no abrí con un apellido que nunca ha alimentado un caballo ni prendido un fuego. Ella miró hacia otro lado. Afuera la nieve había parado, pero el frío se pegaba más. Me volvió a la estufa, revolvió la sopa otra vez. Caleb esperó. Al fin ella sirvió un poco en un tazón y lo puso en la mesa. Está más caliente que antes, dijo. Pero se enfría rápido. Él se sentó despacio, tomó la cuchara y, con una ternura que ella no esperaba, dijo Brie. Igual que casi todo lo que vale la pena esperar. May no dijo nada, pero no salió de la pieza, y no le dio la espalda. El amanecer era una mancha pálida sobre la nieve cuando May guardó sus cosas en una talega de lona. Sus manos se movían en silencio practicado, dobló su delantal de repuesto, se ató un pañuelo en la cabeza, guardó el libro de recetas encuadernado en piel debajo del brazo. Dejó la estufa sin atender, las brasas frías de la noche anterior. Sus botas crujieron suaves al cruzar el corral congelado. El dormitorio todavía estaba en silencio. Ni los caballos habían empezado a patar inquietos. Solo el viento susurrando como arrepentimiento. May se detuvo junto a la puerta de la casa-cocina. Miró el porche donde Caleb a veces se paraba antes del amanecer, fingiendo tomar café. No había señal de él, soltó el aire. El corazón no le dolía, le quemaba, como si le arrancaran algo del hueso. Adentro los estantes todavía guardaban sus frascos de cebolla en vinagre, sus especias envueltas en papel encerado, un pan enfriándose demasiado lento para importar. Pero no era suyo. Nunca lo había sido. Siempre había sido el rancho de alguien más, el fuego de alguien más. Dejó la llave, un clavo doblado con un cordel, colgado junto a la estufa y se fue. Caleb no durmió esa noche. La nieve había vuelto a caer, seca e inquieta, en ráfagas delgadas que se le metían en el pelo y se le derretían por el cuello del abrigo. Estuvo horas parado afuera de la casa-cocina oscura, mirando la chimenea sin humo, las ventanas quietas. No había dicho nada cuando ella se fue, no porque no quisiera detenerla, sino porque sabía cuántos hombres habían intentado atraparla con palabras suaves. Él no sería otro más. En cambio se quedó despierto, vacío de silencio, pensando en todo lo que debió decir y nunca dijo. El fuego en su pecho no era solo culpa. Era el dolor de un hombre que llegó demasiado tarde con demasiado poco. Cuando la nieve se hizo más espesa entró. Se sentó a la mesa angosta que May fregaba todas las mañanas y tomó el libro viejo que ella siempre guardaba junto a los costales de harina.
Las recetas de su madre, su sueño. Dudo. Luego arrancó una hoja del final, una en blanco, y empezó a escribir. La carta fue corta, pero le costó más que cualquier palabra dicha en voz alta. Si yo fuera otro hombre, si el tiempo se pudiera rebobinar como un carrete de hilo, sería el hombre que se arrodilló a limpiar ese piso por ti, no el que miró y se dio la vuelta. Tú siempre te paraste más alto que yo. Todavía lo haces. No te pido que me perdones, solo que sepas esto. Cuando entraste en mi fuego fue la primera vez que sentí calor. Caleb Bell dobló la carta con cuidado, la deslizó dentro de la portada del libro de recetas, y lo dejó al borde de la mesa de la cocina, donde ella no podía dejar de verlo si algún día volvía, pero no esperaba que volviera. No después de todo. Ma encontró la carta la tercera noche. Solo había llegado hasta la pensión del pueblo. Sus ahorros le alcanzaban para una semana de catre y té frío. El libro de recetas había estado guardado en su talega sin abrir, hasta esa noche. Intentaba escribir una sopa nueva en la última página cuando sintió que una hoja delgada se deslizó. Desdobló la carta despacio. La leyó 2 veces, luego la apretó contra el pecho y cerró los ojos. Afuera la nieve aullaba contra los vidrios delgados. El viento gritaba como tormenta sin fin. Pero dentro de ella algo se ablandó, no el dolor. Eso tomaría tiempo. Pero sí la certeza de que tal vez, solo tal vez, no todos los hombres llegaban demasiado tarde. Algunos solo necesitaban un fuego que no pudieran ignorar. El sol derramó oro sobre las llanuras de montaña, suave y lento, calentando las vigas de un edificio pequeño junto al viejo camino ganadero, que antes servía a las manadas y ahora guiaba a algo más dulce. Un letrero tallado se mecía sobre la puerta mesa de May. El porche era amplio, con bancas donde los vaqueros viejos fumaban su pipa y los niños reían con galetas y mermelada. Adentro siempre olía a canela y puerco ahumado, y las paredes tenían estantes con libros y frascos de conservas. En el mostrador largo había un pay fresco cada mañana, y detrás siempre estaba May. Sus manos firmes, su risa fácil ahora. Ya no se encogía con voces altas ni botas fuertes. Llevaba su delantal con orgullo y tenía una lata pintada junto a la ventana que decía sueños, donde enseñaba a las muchachas del pueblo a guardar lo poco que tuvieran para algo que valiera la pena. Afuera, Caleb cavaba en el huerto de hierbas, mangas arremangadas, manos llenas de tierra. Le hablaba a la albahaca como a un viejo amigo y podaba los tomates con el cuidado de quien sabe lo que es volver a empezar. Todavía no hablaba mucho, pero cuando miraba a May ya no había vergüenza ni sombra. Cada sábado los niños del pueblo se juntaban junto a la puerta trasera. May les enseñaba a amasar, a saber cuando la aceite está demasiado caliente, a reírse cuando la harina les caía en el pelo. Contaba historias mientras revolvía el guisado y nunca mencionaba el pasado a menos que alguien preguntara. A veces paraban viajeros. Un desconocido al huir del lugar, se recargaba en el mostrador y preguntaba, «Brar, señora, ¿cocina usted como si llevara toda la vida haciéndolo? ¿Dónde aprendió?» May se limpiaba las manos en el delantal, miraba a Caleb que cortaba cebolla atrás y sonreía. «Antes cocinaba para borrachos que nunca supieron mi nombre», decía, «pero ahora cocino para un hombre que me mira a los ojos». Y con eso bastaba. Nadie volvía a preguntar. El día de la boda fue sencillo. El prado estaba tranquilo, banado por el sol de primavera tardía, flores silvestres moviéndose con la brisa. Me llevo un vestido que ella misma cosió. Nada elegante, solo lino crema y una cinta azul que Caleb había encontrado en un cajón viejo. Él llevó su mejor camisa y su sonrisa callada. Se pararon bajo un roble torcido con 2 testigos y un pastor que apenas carraspeó, pero el momento de sí duró más que cualquier sermón. Al final, Caleb metió la mano al bolsillo del abrigo y sacó un pañuelo. No de encaje ni de seda, solo algodón suave, bordado con una palabra en hilo rojo ya deslavado perdonada. Lo ató despacio alrededor de la muñeca de May como un voto que no necesitaba voz. Ella lo miró, los ojos brillantes de algo que no tenía nada que ver con lágrimas. «Gracias», susurró. Él negó con la cabeza. «No», dijo. «Gracias a ti por quedarte cuando te di todas las razones para irte». Se dieron la vuelta juntos hacia el camino, tomados de la mano, el sol atrapando el bordado en su muñeca. Ya no tenían que correr. Habían construido algo que no se podía quemar. Ni por fuego ni por vergüenza, ni siquiera por recuerdos. Y ese fue el principio de todo.
Gracias por acompañarnos en este viaje a través del humo de cocinas viejas, el silencio del arrepentimiento y la gracia callada de la redención. La historia de May y Caleb nos recuerda que el pasado no define quiénes somos, sino lo que elegimos llegar a ser, que el amor de verdad no pide perfección, solo verdad y el valor de pararse a su lado. Si esta historia te movió, hay muchas más esperando en el salvaje oeste. Suscríbete a Wild West Love Stories para cuentos inolvidables de coraje, pasión y segundas oportunidades. En una tierra donde el viento habla de cicatrices viejas y cada corazón tiene su propia frontera. Dale al botón de suscribir, activa la campanita y cabalga con nosotros. Donde el amor no siempre es bonito, pero siempre vale la pena.